Bienvenida, bienvenido a una emisión más de La Semana en 10, un espacio de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, dedicado a llevarte a ti las noticias jurídicas más relevantes de la semana. Mi nombre es Luis Pereda y comenzamos. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano emitió un acuerdo por el cual se determina la no suspensión de todos los actos, procedimientos administrativos y servicios emitidos por la Secretaría de Desarrollo Agrario en relación con el proyecto del Tren Maya. Dicho de otra manera, a partir de este acuerdo no se suspenderá ningún trámite relacionado con cualquier expediente relativo al proyecto del Tren Maya. Veremos si este proyecto no se descarrila. La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, emitió un pronunciamiento donde expresa su preocupación por dos aspectos que ocurrieron durante esta semana. El primero de ellos, la supuesta investigación iniciada al titular de un juzgado de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, y por el otro, la declaración de asunto de seguridad nacional a la construcción del Tren Maya. En opinión del comunicado de la Barra Mexicana, esto puede transgredir la suspensión definitiva decretada por un juez de distrito y lo cual llevaría a la violentación de la independencia judicial y al quebranto del Estado de Derecho. La mención de la realización de investigaciones personales dirigidas a funcionarios jurisdiccionales, sin lugar a dudas, compromete la independencia judicial y debilita el cimiento del Estado constitucional de Derecho. Por lo tanto, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, hace un llamado a preservar el Estado de Derecho. La Secretaría de Hacienda emitió una suspensión temporal de la herramienta electrónica conocida como Compranet. Esta herramienta recibe la información de la mayoría de las contrataciones públicas que hace el Estado, ya sea de obra pública, servicios o bienes. Por distintas razones tecnológicas y técnicas, la Secretaría de Hacienda no pudo cargar información desde el viernes pasado y por lo tanto emitió unos criterios orientadores para que el resto de la administración pública pueda funcionar sin esta herramienta de Claranet. Para todo efecto práctico, lo que antes se hacía en medios electrónicos y permitía una eficiencia, eficacia y transparencia propias de una actividad esencial para el Estado, ahora se llevará en papel. Veremos cuándo se puede retomar Compranet. Una buena noticia para la transparencia. La Secretaría de Relaciones Exteriores, en atención al principio de máxima publicidad contemplado en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, y tomando en consideración que el gobierno mexicano ha concluido procesos específicos dentro de la actual etapa del juicio instaurado en contra de empresas productoras y distribuidoras de armas establecidas en Estados Unidos, ha hecho público los argumentos que el gobierno de México ha presentado hasta ahora ante la Corte Federal de Distrito del Estado de Massachusetts en Estados Unidos. La información y los documentos aparecen en nuestra pantalla. Sin lugar a dudas, una buena oportunidad para analizar esta trascendente demanda. La representante comercial de Estados Unidos informó que solicitó consultas para la solución de controversias con México en el marco del TEMEC. Las consultas se refieren a ciertas medidas de México que, en opinión de Estados Unidos, perjudican a las empresas de ese país y que benefician indebidamente a CFE y a Pemex. De acuerdo a esta funcionaria, han expresado en repetidas ocasiones serias preocupaciones sobre una serie de cambios en las políticas energéticas de México y de su inconsistencia con los compromisos de México bajo el TEMEC. Estos cambios de política impactan los intereses económicos de Estados Unidos en múltiples sectores y desincentivan la inversión de los proveedores de energía limpia. Las acciones de México de las cuales se duele Estados Unidos incluyen, pero no se limitan a, las enmiendas a la ley de electricidad que darán prioridad a la distribución de la energía generada por CFE sobre las fuentes de energía más limpias proporcionadas por proveedores del sector privado, como eólica y solar, y también incluyen los retrasos, las denegaciones y las revocaciones por parte de México de la capacidad de las empresas estadounidenses para operar en el sector energético de México, incluso con respecto a los proyectos de energía renovable. En virtud del artículo 31 del TEMEC, si las partes no resuelven el asunto mediante consultas en un plazo de 75 días a partir de la solicitud de Estados Unidos, este país podrá solicitar el establecimiento de un panel. Veremos en qué termina esta complicada historia energética. Como usted recuerda, el 5 de junio de 2009, un incendio ocurrido en la guardería ABC en la ciudad de Hermosillo costó la vida a 49 menores de edad. Actualmente la Suprema Corte sigue resolviendo amparos indirectos de personas que han considerado que sus derechos están siendo afectados por las resoluciones que se han dado en el marco de esta terrible tragedia.
Esta semana, la Suprema Corte resolvió uno de esos amparos y a partir de ese estableció 3 nuevas jurisprudencias relacionadas con la responsabilidad penal de las personas. Una de ellas se refiere a que los delitos de comisión por omisión no derivan de una acción que ponga en marcha la cadena causal, sino de la inobservancia del deber específico. Dicho de otra manera, la Suprema Corte dijo que la atribución normativa de esa clase de resultados típicos a quien no los causó materialmente solo resulta válida si en el proceso penal correspondiente se acredita que el imputado era garante de los bienes jurídicos afectados y que, conociendo la situación de riesgo en la que se encontraban las víctimas, incumplió injustificadamente su deber de salvaguarda. Ahora la duda es cómo operará esta jurisprudencia en otros eventos, como quizá el desastre del metro de la Ciudad de México. Durante el mes de julio, el Instituto Nacional Electoral realizó una consulta a personas, pueblos y comunidades indígenas en materia de autoadscripción para elaborar los lineamientos que eventualmente regularán las candidaturas indígenas. Como usted sabe, en nuestra Constitución está establecido el derecho de la autoadscripción indígena. Esto quiere decir que cualquier persona en cualquier momento puede autoadscribirse para ser considerada como indígena. No hay que cumplir ningún tipo de requisitos de vivienda, residencia, vestimenta, lenguaje. Basta con que una persona se diga a sí misma, se autodefina a sí misma como indígena para hacerlo. Sin embargo, cuando hablamos de la acción afirmativa de candidaturas indígenas, la historia cambia un poco, porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le ordenó al INE que establezca los lineamientos que permitan acreditar la existencia de un vínculo entre la persona que se pretende postular y la comunidad a la que se adscribe, y esto es conocido como autoadscripción calificada. Bueno, pues ahora el INE está a punto de emitir estos lineamientos, lo cual sin duda será un clarísimo referente en materia de equidad e igualdad. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, le negó a una persona el pago de pensión de viudez bajo el argumento de que desempeñaba un trabajo remunerado e incorporado al ISSSTE y que por lo tanto no podía gozar simultáneamente del pago de la pensión de viudez y de las propias prestaciones derivadas de su situación laboral. La Suprema Corte revisó este expediente y determinó que eso era inconstitucional, porque el artículo de la ley del ISSSTE terminaba siendo sobreinclusivo y prohibía algo sin ninguna razón para ello. En otras palabras, esta persona bien puede tener su pensión de viudez y, por supuesto, las prestaciones laborales que le corresponden por ser una empleada afiliada al ISSSTE. Después de la revisión jurisdiccional a cargo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el INE reiteró emitir una tutela preventiva respecto de distintas personas servidoras públicas para que se abstengan de asistir, participar, organizar, convocar y realizar actos o eventos iguales o similares a los que se llevaron a cabo los días 12 y 26 de junio en el Estado de México y en Coahuila, porque pueden ser parte de una salida anticipada en materia de campaña, lo cual por supuesto viola los procesos electorales locales de 2023 y constituye un antecedente para el proceso federal de 2024. A partir de los esfuerzos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el mezcal mexicano ahora aparece en la guía Robert Parker. Esta es la primera vez que el grupo Michelin, por medio de su plataforma electrónica, reseña una bebida distinta al vino, por lo que hoy se celebra la inclusión del mezcal en sus publicaciones. Como saben, la guía Robert Parker mantiene una alta reputación a nivel internacional con suscriptores principalmente en Estados Unidos, Europa y Asia. Esto no es poca cosa para México porque el mezcal lleva en sí mismo una actividad vinculada a la comunidad y a la agricultura. También integra una agenda de bienestar de forma transversal en lo agrícola, social, económico, turístico y está ligada a tradiciones culturales y a la biodiversidad de nuestro país. Para dar una idea, se exporta a 64 países y tan solo en Oaxaca se produce el 60% de esta bebida y representa 16,000 empleos directos y 48,000 indirectos. Ahora, el mezcal es internacional. Esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de La Semana en 10. Te espero la próxima semana y mientras tanto te pido que por favor seas generosa o generoso y me hagas llegar tus comentarios y sugerencias a través de las distintas redes sociales en las que este contenido llega hasta tu pantalla. Mientras tanto, mi nombre es Luis Pereda y nos vemos la próxima semana.